Efesios capítulo 3, es ya cerrando ya el capítulo que comenzamos hace algunas semanas. Efesios capítulo 3, y vamos a leer del versículo 14 y hasta el 21. La palabra de Dios dice así: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede en todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Le invito, pidamos al Espíritu Santo nos guíe esta tarde y que seamos edificados. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad preciosa, especial que nos das esta tarde de venir ante tu presencia, Señor, con un corazón reconociendo que tú eres bueno, que tú eres fiel. Gracias, Dios. Cantábamos, bueno eres, bueno eres. Señor, en esta tarde queremos honrarte, Señor, con nuestras palabras de agradecimiento y reconociendo que tu palabra es viva, que tu palabra es poderosa, que tu palabra es sabiduría para nuestra alma, nuestro espíritu. Gracias, Dios. Espíritu Santo, guíanos esta tarde y que todo lo que hoy hagamos glorifique el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Pedimos en el nombre de Jesús tu presencia aquí, Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Habíamos estado pensando esto o comentando que Pablo se encontraba en una especie de paréntesis de una oración que comenzó pues desde el capítulo 1, versículo 16. Él empezó esta oración, pero hizo una especie de pausa y habló de muchas cosas, bendiciones que usted y yo tenemos en Cristo, ¿verdad? Entre estas cosas que él habló, pues también habló de su ministerio, ¿verdad? Cómo Dios le había llamado a proclamar este misterio el misterio del Evangelio que fue revelado, y a él se le había dado una tarea de ir y compartir este misterio, ¿no? Revelarlo a aquellos que no lo conocían. Sí, entonces mire, qué interesante es que la semana pasada, ¿verdad? Pablo, el hermano, nos compartía el mensaje que daba Pablo. Le fue dada una gracia de anunciar las riquezas de Cristo, las riquezas de su gloria. Fue enviado para aclarar, ¿verdad?, la dispensación del misterio, ¿verdad? En otras palabras, a traer luz del plan de Dios para los gentiles. Ese es el llamado, el ministerio que Pablo tenía, ¿sí? Y después de este paréntesis, Pablo retoma su oración, ¿sí? Y lo hace de una manera muy especial, ¿verdad? Cuando estamos empezando a leer el versículo 14, vemos que dice: por esta causa doblo mis rodillas. Lo hace especial, lo hace de rodillas. Por eso hoy decidí ponerlo así, el título, una oración de rodillas. ¿Cuándo fue? Aquí lo tenía anotado. Por allá en febrero, creo que borré esa nota aquí, pero en febrero, creo que el 26 de febrero compartí este texto, entonces me resultó muy sencillo. No fue copia y pega, pero
mucho de lo que ya explicamos aquel domingo ya estaba. Cuando estaba escribiendo dije, pues esto yo lo he escrito antes, y sí, ahí estaba, ¿verdad? Entonces, bueno, solo es confirmación y dado que es un estudio bíblico, ampliamos un poco más. Los domingos suelo condensarlo, ¿verdad? Entonces, hoy podemos extender un poco más. Una oración de rodillas, entonces, en aquel tiempo se llamó oración por la iglesia, vimos 4 partes. Sí, entonces, esta era la segunda. Pero hoy vemos una oración de rodillas. Cuando habla de una oración en rodillas, o de rodillas, perdón, habla de una oración con una urgencia, ¿sí? Algo importante, algo que se necesita y que se está pidiendo de una manera, pues, que se busca encontrar, ¿no? O buscamos ser escuchados. Hoy vamos a meditar, hermanos, tanto en el contenido como la actitud, ¿verdad? De estas peticiones que Pablo hace en su oración. Sí, y cómo hemos visto esto, ¿verdad? Si nuestra oración o nuestras peticiones son correctas, pues vamos a recibir respuesta. De lo contrario, no, ¿sí? Esta oración de Pablo es interesante porque Pablo está a punto de iniciar algo bien interesante. ¿Se acuerda que hemos dicho, tanto Gálatas como Efesios se ha dicho que son carta magna, ¿no? Se dice de Gálatas, se dice de Efesios, también algunos teólogos dicen Efesios también es una carta magna porque nos habla de qué tenemos, nuestros derechos, pero también obligaciones, ¿sí? Entonces eso es una carta magna en palabras simples. Entonces, si usted se fija, hasta hoy prácticamente todo ha sido qué tenemos en Cristo, ¿verdad? Todavía un poquito ahí en la parte del capítulo 4, hablando del Espíritu, los dones, los ministerios, pero comienza a hablar de qué tenemos que hacer. Guardar la unidad. Va a hablar de la relación entre pareja, esposo-esposa. Va a hablar relación entre hijos-padres, padres-hijos, entre siervos y amos. Va a hablar de orar, de vestirnos la armadura de Dios. Entonces, Pablo, antes de decirles, hermanos, esto les exhorto que hagan, él empieza, o él toma un tiempo para orar, ¿sí? Porque no es fácil lo que él va a pedir, pero se puede si lo hacemos de la manera correcta. Entonces yo le animo, se necesita orar primero, ¿sí? Orar por la iglesia, ¿sí? Seremos más efectivos si oramos antes. Yo les decía el otro día, una evangelización exitosa es aquella que primero oró, ¿sí? Que primero se tomó tiempo para orar, ¿sí? Entonces estaba viendo anoche un artículo de la vida de George Mueller, miles y miles de niños que él a través de su ministerio pudo ayudar, huérfanos en Inglaterra, pero se dice y la historia dice claramente que este era un hombre de oración, oraba muchísimo. Él se propuso esto, yo me imaginaría más, pero es un buen número de veces leer la Biblia 4 veces al año, ¿sí? Yo estaba viendo más o menos cuántos capítulos necesitaríamos leer para lograr esto. Si lees 15 capítulos diarios, en un año lo lees poco más de 4 veces, la Biblia entera, ¿sí? Entonces sí se puede, ¿sí? Y una ocasión lo leí como en 3 o 4 meses, que leía 10 capítulos diarios. Entonces se puede, pero algo de lo que decían de este hermano es que era una vida de oración tremenda, ¿sí? Él decidió desde el principio, no voy a pedir a nadie. Nunca pidió y Dios siempre proveyó. Millones y millones, hoy libras esterlinas, ¿verdad? Es un costo un poquito más elevado que el euro, que el dólar, pero Dios lo bendijo porque Él supo y aprendió a orar. Hoy usted y yo tenemos que aprender a orar. Todo este año hemos hablado de esto y no es casualidad que volvamos a repasar este tema. Y primero yo quisiera empezar con algo aquí que dice, ¿a quién oramos? ¿A quién oramos? Número 1. Es una pregunta y vamos a ver los versos 14 y 15. ¿Sí? ¿A quién oramos? Pablo dice ahí o empieza su oración, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. Hay un antecedente, ¿cuál causa?
La Biblia ampliada dice, comprendiendo la grandeza de este plan. Y la Biblia ampliada dice completo, dice, la grandeza de este plan, la cual incluye a los gentiles, o que une a los gentiles y judíos en Cristo, ¿verdad? Esta es la grandeza de este plan, o esta causa de la cual Pablo, por la cual va a orar. Efesios 3, 5 al 6, si se recuerda, lo vimos hace algunas semanas, dice Efesios 3, 5 al 6, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y ahí va el misterio. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este es el misterio. Y dice Pablo, dado este misterio, dado la apertura que existe, hermanos, yo oro por ustedes, gentiles. ¿Sí? Entendiendo que mi ministerio, porque si usted fija, antes de esto hablamos del ministerio de Pablo, entendiendo cuál es mi ministerio, entendiendo qué Dios tiene para ustedes, hermanos, doblo mis rodillas, me pongo a orar con ganas, ¿verdad? Esta es la actitud, dice, doblo mis rodillas. El judío usualmente oraba de pie. Normalmente su rostro hacia el cielo, sus manos hacia el cielo. Era una común, ¿sí? Pero cuando alguien se arrodillaba para orar, era una expresión de urgencia, de humillación, ¿sí? En Lucas 18, 9 al 14 nos habla la historia del fariseo y el publicano. El fariseo está orando de pie, presumido, orgulloso y tanta cosa. No recibió nada. Pero del otro lado está el publicano, dice ahí la Biblia, lejos, dice no quería ni siquiera voltear hacia arriba y dice se golpeaba el pecho. Muy seguro este hombre estaba postrado, porque el postrarse, el arrodillarse significaba esto, una actitud de humillación delante de Dios. Hay dos textos que yo quisiera hablar de esto, ahondar, es Esdras capítulo 9, versículo 5. Nos habla de esta actitud de humillación, de rodillas. Esdras 9, 5, dice así la palabra de Dios. Y a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mis vestidos y mi manto, me postré de rodillas, y extendí mis manos a Jehová, mi Dios, y dije. Ahí es cuando Esdras hace esta oración de confesión de pecados, ¿sí? Entonces dice, me arrodillé, me puse a orar. En Lucas 22, 41, vamos a ver también otro texto. Lucas 22, 41, otro texto que nos habla también de estar de rodillas, dice la palabra así. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y dice el 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Jesús orando de rodillas. Es donde hace esta oración, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Era un momento de mucha aflicción, de mucho estrés. Entonces pensemos, ¿a quién oramos? ¿A quién oramos? Pues a Dios, el Padre. Pero es importante, hermanos, tener esta confianza. Sí, Pablo dice, por esta causa, dice, doblo mis rodillas, ¿verdad? Vengo delante de Dios en humillación. Pero ahora dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primero hay una parte que es humildad, no arrogancia, pero también vendrá una parte que es confianza. No pensando que Dios va a hacer lo que yo quiero o lo que se nos antoje. Muchos lamentablemente vienen así delante de Dios, pero no es así. Él viene primero reconociendo, vengo ante el Dios Todopoderoso, pero también vengo ante mi Padre. ¿Sí? Veamos estas dos cosas súper importantes cuando usted y yo vayamos a orar. Un comentario de Curtis Vaughan dice, hay ocasiones en nuestros servicios de adoración pública que oramos de pie, pero hay otras veces que hay una seriedad tan intensa como una carga abrumadora que uno se encuentra irresistiblemente obligado a arrodillarse.
Yo creo que hay tiempos así. Las palabras de Pablo son indicativo de que había una intensa seriedad en esto y que algo sentía en su corazón que él decía, doblo mis rodillas para orar. ¿Sí? Dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante, Pablo empieza esto y concuerda con la oración que enseñó Jesús ahí en Mateo 6:9, ¿verdad? Padre nuestro. Entonces oramos al Padre. Igual que si usted ve en Efesios 1:3, Efesios 1:17, ora al Padre, pide al Padre. ¿Sí? La frase ante el Padre indica que nosotros venimos a Él. Nosotros le buscamos. Hay una iniciativa, hay un paso de fe, una actitud reverente, un paso de obediencia de ir ante el Padre, porque así es, hermanos, venimos al Padre. Gracias al Señor Jesucristo, ¿verdad? Usted y yo hoy tenemos acceso al Padre por medio de Cristo. Él lo hizo posible por su obra en la cruz. Y esto es otra vez totalmente coherente de venir al Padre por medio de Cristo. Juan 14:13. Hermanos, no venimos ante cualquier padre. Venimos aquí, dice Pablo, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto tiene un peso tremendo, ¿verdad? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay Salmos 68:5, creo, habla de que Él es Padre de huérfanos. Voy a leerlo. Es un Padre que ama. Salmo 68:5, sí, dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Ante ese Padre vamos, hermanos. Lo más precioso es que ese Padre es nuestro Padre. El Padre del Señor Jesucristo es nuestro Padre. Sí, porque lo que sigue en el texto, versículo 15, dice, de quien toma nombre, dice, toda familia en los cielos y en la tierra. Hay dos palabras griegas aquí bien interesantes que vamos a pensar un poquito porque vale la pena. Mire, voy a anotar la primera. Y la primera es paz. Por un lado voy a poner su pronunciación, ¿sale? Ahorita voy a poner, o le voy a decir su significado. Son dos palabras griegas. La primera es paz, hay acento ahí en la A. Esa primera palabra significa todo, cualquiera, cada uno o el todo. ¿Sí? La segunda palabra es patria. Yo creo que se imagina a qué se trata esto. Se trata de familia, descendencia paternal o grupo de familias o de una raza. ¿Sí? Eso es. Entonces, aquí el texto dice, ¿de quién, verdad? ¿De qué Padre está hablando? Oro, dice, doblo mis rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo. Y ahora dice, de quien toma nombre, dice, paz, patria. ¿Verdad? O sea, de quien toma nombre, dice ahí, toda familia. La pregunta es, entonces, viendo estas raíces griegas, cuando dice ahí la palabra, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, ¿se trata de cada familia en el mundo? ¿O se trata de una, o de un todo, o de toda familia? O de toda la familia, de hecho. Piense. Esto que dice de quien toma nombre toda familia, ¿se refiere a cada familia en el mundo? ¿O una familia? Al pensar en el contexto, yo quiero decirle esto, se trata de la familia de Dios. ¿Sí? Se está tratando del Padre, no el Padre como creador de todas las criaturas, ¿verdad? Sino como el Padre de los que son hechos hijos de Dios por medio de Cristo. Ahora, si usted ve el contexto, está hablando de lo que ya ha hablado antes, de lo que somos en Cristo. Lo que hizo Jesucristo posible, nos hizo herederos, coherederos
Entonces, lógicamente aquí está hablando de esa familia de Dios, donde es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y también es nuestro Padre. Padre, acuérdese de aquellos, y cuando dice es algo bien interesante, porque dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces, a ver, los cielos, ¿verdad? Aquí autores varios concuerdan que no se trata de los ángeles, se trata de aquellos que ya están en gloria, que ya están en la presencia de Dios. Y los que están en la tierra, pues nosotros, ¿sí? Entonces todos somos parte de una familia. Algunos ya están adelantados, ya están allá, otros todavía aquí estamos, ¿verdad? Pero somos una familia en Cristo. Entonces, si usted ve esto, la oración de Pablo comienza de manera muy interesante, con humildad, reverencia, pero empieza a tomar algo más cercano, más personal, porque también está orando a su Padre, nuestro Padre. ¿Sí? Yo quiero leerle un comentario. Dice, el concepto y el instituto de la paternidad se deriva del papel de Dios como Padre y creador de todos los pueblos, pero no solo de los judíos, los que pueden arrodillarse ante el Padre y esperar ganar una audiencia, sino, escuche, personas de todas las razas, ¿sí? De toda lengua y nación, ¿verdad? Que han aceptado a Jesucristo. Todos pueden ir ante ese Padre, el Padre Celestial. Entonces se trata, hermanos, de nuestro Padre Celestial. Hoy en la mañana leí ahí en Gálatas capítulo 4, 6 al 7. Y de esto justamente, de quién es nuestro Padre. Gálatas 4, 6 al 7 dice, y por cuanto sois hijos, somos hijos, ¿verdad? Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El Espíritu que estuvo en Cristo está en usted, está en mí. El cual dice, clama, Abba, Padre. Así que escucha esto, ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces oramos al Padre, nuestro Padre, gloria a Dios. Este es el peso de nuestra oración al Padre Celestial, hermanos. Podemos estar plenamente seguros que Él nos escuchará. Tan simple porque Él es nuestro Padre. 1 Juan 5, 14 al 15, ¿verdad? Tenemos esa seguridad de que lo que hayamos pedido, Dios lo va a responder, porque es nuestro Padre, ¿sí? Y porque pedimos, claro está, de acuerdo a su voluntad. Entonces yo quisiera irme de lleno a las peticiones, o la petición, ahorita a ver por qué digo así. Vamos a tomar nota aquí y puede poner un gran subtítulo aquí. Dentro de él vamos a abrir otros temas, pero número 2 es la petición, ¿sí? Charles Hodge, uno de los autores que hemos estado usando para apoyarnos, él dice que es una petición. El otro autor, uno de los que he consultado también, Curtis Vaughan, dice que eran 3 peticiones. Y el hermano Beth dice que son 4. Entonces, cuando prediqué esto en el 26 de febrero de este año, lo pusimos como 4 peticiones. Hoy lo vamos a ver como una petición, pero de 4 partes, ¿sí? Entonces, estas 4 partes apoyan a mi predicación de hace un montón de meses. Bueno, no tantos meses, hace algunos meses. Es que lo interesante es que ayer que lo leía, podemos sacar más de eso, ¿no? Dependiendo cómo veas, puedes decir 1, 2, 3, 4, sí, hasta 5, 6. Entonces, lo interesante es las partes y analizar cada parte. Los símbolos de puntuación nos ayudan mucho, pero hay mucha riqueza porque están conectadas, ¿sí? Si lo vemos como peticiones, todas están conectadas. Por eso Charles Hodge mejor dijo una, ¿no? De varias partes, ¿sí? Nosotros dijimos 4 y bueno, vamos a ver la petición y la vamos a dividir en partes. Y yo quiero que vayamos primero, pues, por el principio, parte 1, ¿sí? Parte 1.
Sí, vamos a irnos en las partes, yo les voy a ir diciendo cómo vamos, ¿sale? En la primera parte de esta petición es ser fortalecidos. Perdone mi letra, aquí voy a escribir muy rápido. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Vamos a ponerle aquí lo voy a poner versículo 16. ¿Sale? Entonces la parte 1 de esta petición, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Versículo 16, él empieza su oración o su petición y dice, para que os dé, escuche esto, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuál es la fuente de ese poder que actúa en nuestro interior? Las riquezas de su gloria. ¿Sí? Las riquezas de su gloria o su gracia son abundantes, son suficientes. ¿Sí? Pablo está pidiendo, Dios, que los hermanos en Éfeso sean fortalecidos con poder en el hombre interior por tu espíritu. ¿Y sabe de dónde va a salir para esto? Las riquezas de la gloria de Dios. ¿Sí? Las riquezas de su gracia, también lo dice en varios textos. Esas riquezas, hermanos, son abundantes, son suficientes y hay para todos. ¿Sí? Efesios 2:7 y Filipenses 4:19. Hermanos, yo aquí anotaba esto. Somos o fuimos creados cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? El cuerpo podemos pensarlo como aquello que es exterior, ¿sí? Este cuerpo, lo que se ve. ¿Sí? Tenemos un alma, podemos pensar el alma, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. Y tenemos el espíritu. Es donde el Espíritu de Dios o con el cual el Espíritu de Dios se comunica con nosotros. Sí, la palabra de Dios en Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y los que le adoran, dice, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si usted quiere comprobación de que el espíritu se conecta o se comunica con nuestro espíritu, Romanos 8:16. Dice, el espíritu mismo, dice, da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, esta parte, este hombre interior necesita, hermanos, entonces ser fortalecido. Nuestro espíritu necesita ser fortalecido. Porque la cosa allá afuera no está nada fácil. Amén. Está difícil, entonces necesitamos ser fortalecidos. En 2 Corintios 4:16, la palabra de Dios dice así, por tanto dice, no desmayamos antes, escuche esto, aunque este hombre exterior se va desgastando, ¿verdad? Nos cansamos, vamos envejeciendo, los golpes, no sé, tantas cosas, dice, el interior no obstante se renueva de día en día, ¿sí? El hombre interior necesita ser renovado. 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. Dice así la palabra del Señor. Listo. Y el mismo Dios de paz, dice, santifique por completo. Dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado, dice, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjese, nuestro hombre interior necesita ser fortalecido. El enemigo, hermanos, busca atacar y debilitar ese hombre interior. Si logra, hermanos, vencer tu hombre interior, no importa que tan fuerte parezcas por fuera, o tan guapo, guapa, bello, bella, si el hombre interior es esclavo, se pierde todo, ¿sí? Aunque tengas las más riquezas del mundo, si el hombre interior es esclavo, viven en miseria. La oración de Pablo entonces es que los hermanos sean fortalecidos.
de manera poderosa, hermanos, por el Espíritu Santo, ¿sí? Para que el hombre interior pueda, ¿sí? Necesitamos usted y yo orar así, hermanos. Que la iglesia sea fortalecida, que nuestros hermanos sean fortalecidos con poder. ¿Y de dónde viene ese poder? Pues del Espíritu Santo. ¿Y cuánto hay de ese poder? Hay para todos, es abundante, ¿sí? No hay medida, hay mucho poder, ¿sí? Entonces todos y para todos hay. Este tipo de oración era común en Pablo por las iglesias, hermanos. Hoy nosotros tenemos que orar así, por una iglesia fuerte, ¿sí? Que pese las circunstancias, la cosa difícil. Y me llama la atención que Pablo, hermanos, está orando de rodillas, o dice, doblo mis rodillas y oro así. Esto significa que es algo necesario en la iglesia, hermanos, porque hay problemas, ¿verdad? Nos debilitamos, nos desanimamos. Dice ahí, 1 Corintios 1, 9 al 14, escuche esto. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. No es 1 Corintios, es Colosenses, perdónenme. Colosenses. Dios es fiel, ¿verdad? Ese texto precioso, pero es Colosenses. Yo dije, no me sonó. Colosenses 1, 9 al 14, este sí es. Escuche esto. Pablo oraba comúnmente así por los hermanos. Dice, por lo cual, dice, también nosotros, desde el día que lo oímos, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto, dice, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Escuche esto. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Acuérdese. La fuente de este poder, las riquezas de la gloria de Dios, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aceptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Entonces Pablo oraba de manera intensa y hermanos, debemos orar así, de manera intensa, ¿sí? Con lloro, con quebranto, hermanos, porque vaya, lo necesitamos, ¿sí? El mundo que usted y yo vivimos es un mundo duro, difícil, ¿sí? Yo estaba viendo un hermano, escuchando más bien, este hermano ya partió con el Señor, pero dejó toda una librería de enseñanza, grabaciones de muchos tipos, institutos, cursos, pero el otro día en una conversación, él decía esto. Él hablaba sobre leer la palabra, ¿sí? Alimentarse de la palabra. Junto con esto también añadió orar, ¿verdad? Pero él decía, yo no creo que 15 minutos de lectura bíblica sean suficientes para lo que enfrento día a día. Piense, hermanos, pensemos. Yo ayer les compartí esto a los hermanos en el curso de discipulado. Yo igual creo eso. No creo que 15 minutos de lectura de la palabra de Dios, hermano, te sirva para lo que enfrentas en el día. Si estás leyendo 15 minutos y si estás sirviendo un ministerio, pues debería darnos vergüenza, ¿sí? 15 minutos de lectura bíblica no es suficiente. Entonces, eso añade cuánto tiempo oras, ¿sí? Porque necesitamos conocer al Señor. Y una de las cosas que estábamos aprendiendo anoche en nuestro curso de discipulado es que nuestra fe, hermanos, aumenta conforme más conocemos a Dios, ¿sí? ¿Cómo vas a conocer a Dios? En la lectura de su palabra, en la oración. Si estás teniendo problemas, empieza por ahí. Lee más la palabra, ora más tiempo, ¿sí? Te lo digo por experiencia, ¿sí? No lo digo a vuelo, ¿sí? Hay poder, hermanos, ¿sí? Hay poder. Aunque haya el problema más fuerte, vas a sobrevivir, vas a sobresalir si estás orando, si estás buscando a Dios. Entonces esa es la primera petición, que este poder esté en nuestros hermanos. Y así hay que orar, hermanos, y con ganas, ¿verdad? Y mañana hay oración, a propósito, véngase, ¿sí? Parte 2 de esta oración, parte 2. Vamos a la siguiente, parte 2, van a ser 4.
parte 2. Pablo oraba, voy a resumirlo aquí, que habite Cristo por la fe en sus corazones, ¿sí? Esto está en el versículo 17, vamos a considerarlo, ¿sí? Otra petición, otra parte de la petición, ¿verdad? Si lo estamos viendo como un todo. En Gálatas capítulo 20, lo voy a leer. Gálatas capítulo 20. 2:20, ¿sí? No tiene 20 capítulos. Ya estoy hablando de otro Gálatas, no. Gálatas 2, versículo 20. Dice así la palabra del Señor: con Cristo, escucha esto, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo puede decir de manera precisa aquí cómo es que Cristo vive en nosotros y el resultado de la habitación de Cristo en nosotros, ¿sí? Cuando Cristo, el carácter de Cristo está en nosotros, hermanos, somos muy distintos, ¿sí? En Gálatas 4:19, Pablo hablaba y dice que él sufría, ¿sí? Por los hermanos en Galacia, ¿se acuerdan? ¿Qué sufría? Dolores de parto, ¿verdad? Yo no sentí esos dolores. Pablo tampoco, pero yo creo que su mamá le platicó, o las hermanas le decían, es algo horrible. Y él decía, pues yo siento eso, hermanos, dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Sí? Entonces, acuérdense, estamos siendo conformados o transformados, veámoslo también, para llegar a esa estatura, ¿verdad? Lo vamos a ver quizá en un mes o por ahí, o no sé. Vamos a hablarlo más adelantito, ¿verdad? Que buscamos y oramos llegar a ese nivel, a esa estatura del varón perfecto que es Cristo, ¿sí? Voy a leerle este comentario. Dice: la fortaleza y el conocimiento por los cuales Pablo ora por los creyentes no se dirige hacia sus logros individuales, sino hacia el amor mutuo, en respuesta al amor inconmensurable de Cristo por ellos. Que Cristo habite en ellos, que Cristo habite en nosotros. En aquel tiempo él oraba por los efesios, pero hoy oramos unos por otros, por la iglesia, que Cristo habite en nosotros, y Cristo habitando en nosotros, hermanos, va a haber un amor. Ahorita vamos a hablar más del amor. Cristo, hermanos, dice ahí, habita, dice, por la fe en nuestros corazones. Entonces no se trata de algo que sintamos, ¿sí? Es algo que creemos. La habitación de Cristo en una persona o en su corazón, ¿sabe qué significa también? Significa o indica un cambio. Indica que esta persona va madurando, ¿sí? Indica que hay algo en lo más profundo de su ser y que tiene repercusiones hacia el exterior. No se puede esconder. Cuando alguien, hermano, vive una vida en Cristo y Cristo está siendo formado en su vida, la gente de afuera lo nota, ¿sí? Le llama la atención, oye, esta persona es distinta, ¿sí? Esta persona tiene algo que no tengo yo, ¿sí? Porque ven un distinto, ¿sí? Ven un carácter contrario a lo que el mundo hoy vemos, ¿verdad? Siempre tomando ventaja, guardando rencores, mal hablados, todo eso. Cristo está siendo formado en nuestras vidas. ¿Amén, hermanos? ¿Sí, amén? Entonces, tenemos que ser diferente. Hay un cambio en usted, en mí, hermanos, ¿sí? Ahí vamos poco a poco, no todos al mismo nivel, pero ahí vamos, ¿sí? Y eso, hermanos, tiene que verse, se ve. Porque Cristo está siendo formado en usted. Y acuérdese, Cristo en usted por fe, ¿sí? Entonces no significa que vayamos a estar simulando o apariencias. No, eso va a ser fruto natural, ¿sí? Si Cristo está en nosotros. Cristo, hermanos, habita en nosotros por la fe, decía Charles Hodge, porque es por la fe que percibimos su presencia también. Es por la fe que percibimos su excelencia, su gloria.
Y también dice, es por la fe que usted y yo nos apropiamos y correspondemos a las manifestaciones de su amor. La fe, hermanos, escuche esto, es para la comunión o esta comunión espiritual lo que la estima y el afecto son para las comunidades de la vida doméstica. ¿Sí? En las comunidades, hemos orado por esto en las reuniones de oración, en la velada, las comunidades que se arman en nuestra sociedad, ¿verdad? Hay de un montón de tipos de comunidades, pero una de las características para formar un grupo social, una asociación civil, podemos pensar también, es que pues haya acuerdo, ¿verdad? Que entre los miembros se estimen, ¿sí? Que tengan algo en común, que se ayuden unos a otros, ¿sí? Esa sería la idea, ¿sí? No vamos a armar una comunidad de gente que le gustan los carros de carrera y que a nadie le gusten los carros de carrera, ¿verdad? Entonces, tienen que tener algo en común, ¿sí? Entonces, para ellos es eso, ¿no? Para armar esto hay que tener afecto uno con nosotros, llevársela bien y pues poder armar equipo. Para que usted y yo vivamos en una comunión pues íntima con Cristo, se ocupa fe, ¿sí? Se ocupa fe. Eso es lo que necesitamos, fe, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, por eso es tan importante la fe, por eso aquí dice Pablo, que habite Cristo por la fe en sus corazones, ¿sí? La segunda parte de esto es, a fin, hermanos, si se fija ahí, versículo 17, dice, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Vamos a conectar esto con el que sigue, pero vamos aquí. A fin de que arraigados, dice, o que profundamente cimentados, bien seguros en amor, ¿sí? Esto vemos las peticiones que siguen, esto prepara, ¿verdad? Por eso era un relajo con esto de 4 peticiones, 2 peticiones, 3, no sé. Una petición, varias partes, ¿verdad? Porque están todas entrelazadas, ¿sí? Cristo, hermanos, en nuestro corazón producirá una profunda y segura convicción, ¿sí? Y también va a ser una muestra del amor de Dios o de ese amor que usted y yo tenemos para con Dios y también para con el prójimo, ¿sí? En Mateo 22, 35 al 40, Jesús está siendo cuestionado de esto. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y dice, el primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? En eso, dice el Señor Jesús, se resume la ley. Entonces, hermanos, necesitamos orar que Cristo, por la fe, habite en nuestros corazones, ¿sí? Para que amemos a Dios sobre todas las cosas y para que amemos a aquellos que tenemos a un lado o enfrente, ¿sí? Es importantísimo esto, hermanos. Entonces, ocupamos orar esto porque si así lo hacemos, vamos a entregarnos por completo a Dios y cuando amemos a los demás, pues los vamos a amar de manera como Cristo nos amó, incondicionalmente, sacrificial y misericordiosos, ¿sí? Entonces, por eso es orar así, hermanos. Y vea otra vez, vuelvo otra vez al principio. Esto se ora de rodillas, ¿verdad? Porque no es fácil, ¿sí? Para que alguien ame a los demás, aunque lo golpeen y le digan y lo lastimen y le digan tanto, Cristo tiene que ser formado en esa personita. De otra manera es muy difícil, ¿sí? Entonces hay que orar, hermanos, que Cristo sea formado en los hermanos del Centro de Fe Angulo, ¿le parece? ¿Sí? En cada uno. Parte 3. Y vamos a poner ahí, ser plenamente capaces de comprender. Ser plenamente capaces de comprender. Y ahí vamos a tomar el versículo 18. Ser plenamente capaces de comprender. ¿Comprender qué? Pues vamos a ver ahí. De comprender
con todos los santos, o sea, no es algo solitos, es con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué será esto? Vamos a conectarlo en un minuto, pero del amor de Cristo, ¿sí? Eso es lo que necesitamos comprender. Pero yo quiero dividir y aparté esto porque plenamente capaces, ¿sí? La profunda y segura cimentación de la cual hablamos antes, en amor de la iglesia, va a traer una capacidad de comprender. Entonces, mire, ¿cómo están ligados? ¿Sí? Primero, ser fortalecidos. Necesitamos fuerzas. Después, que Cristo Jesús habite por la fe en nuestros corazones. Y cuando Cristo Jesús habita en nosotros, vamos a comprender cómo es el amor de Dios, cómo es el amor de Cristo. Porque es una de las cosas que nos hace falta entender. Por eso le decía, conforme más conocemos a Dios, yo creo que más le amamos, más vivimos en temor de Dios, porque sabemos qué cosas le agradan, qué cosas no le agradan. Cómo Él quiere que hagamos, ¿verdad? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Cómo nos comportemos, ¿verdad? ¿Cómo vivamos? Conforme más conozcamos al Señor. Por eso es súper importante. Entonces, cuando Cristo habita en nosotros, en nuestros corazones, vamos comprendiendo más. Y aquí habla una anchura, longitud, profundidad, altura. Cuando habla de estas dimensiones, podemos verlo, o magnitudes espaciales, la Biblia ampliada dice, experimentando ese amor increíble e infinito, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Vamos a comprender experimentando ese amor, viviéndolo, ¿sí? Entonces, no se va a tratar de teorías, ¿verdad? Que conocemos el amor de Cristo porque lo hemos leído, no, porque lo hemos vivido en carne propia, ¿sí? Estábamos muertos, nos dio vida, estábamos separados, nos trajo de vuelta, ¿sí? ¿Y cómo es el amor de Cristo? Podríamos listar un montón de cosas, hermanos. El amor de Cristo es tan precioso, tan especial, tan completo para todos, que yo aquí anoté al menos 7 cosas del amor de Cristo. Eso lo compartí hace algunos meses, si gusta anotarlo de nuevo, pero el amor de Cristo es, número 1, invariable. Así es el amor de Cristo, invariable, no cambia. Juan 13:1. El amor de Cristo, número 2, es divino, viene de Dios, es Dios. Juan 15:9. Número 3, el amor de Cristo es abnegado. Juan 15:13. Número 4, el amor de Cristo es inseparable. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8:35. El amor de Cristo, número 5, nos constriñe. 2 Corintios 5:14. 5:14 de 2 Corintios. Número 6, el amor de Cristo es sacrificado. Gálatas 2:20. ¿Sí? Se dio a sí mismo por nosotros. Y último, el amor de Cristo es manifestado en su muerte. 1 Juan 3:16. ¿Sí? ¿Sí se acuerda de ese texto, verdad? Si no, vamos a leerlo. 1 Juan 3:16. En esto conocemos su amor, ¿sí? En esto hemos conocido el amor. Escuche esto. En esto hemos conocido. En que Él puso su vida por vosotros, o por nosotros. Porque nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás, ¿sí? Entonces, cuando conocemos el amor de Cristo, conocerlo, y acuérdese, conocerlo nos habla de plenamente, somos capaces de entender, comprender. Se trata de algo de manera vivencial, ¿sí? No se trata de algo que nos dijeron, ¿sí? Es algo que hemos vivido en carne propia, ¿sí? Entonces voy a leer otra cita. Mire, el efecto del fortalecimiento del hombre interior, la morada de Cristo,
es esta confirmación de amor. ¿Sí? Y el efecto de la confirmación del amor es que seamos capaces de comprender el amor de Cristo. ¿Verdad? Entonces todas estas peticiones están ligadas. ¿Sí? Cuando un hombre es fortalecido con poder, Cristo habita en su vida, es capaz de comprender el amor de Cristo en su misma vida, ¿sí? De acuerdo a su caso específico, ¿sí? A sus capacidades, ¿sí? Entonces, hermanos, hoy más que nunca vivimos en un mundo donde el concepto de amor está muy torcido, ¿sí? Se ha corrompido horrible. La iglesia necesita comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, hermanos. Porque solo así, hermanos, si usted y yo entendemos esto, vamos a poder vivir de manera correcta delante de Dios. Vamos a poder compartir el verdadero amor, ¿sí? Porque a veces se está confundiendo el verdadero amor de Dios, ¿sí? A veces se piensa el amor de Dios es el que te permite hacer lo que quieras y no te dice nada. Dios es un Dios justo, ¿sí? Y nos ama tanto y está dispuesto a perdonarnos. Pero poco se predica esto, ¿verdad? Del arrepentimiento, del pecado, de las consecuencias del pecado. Y se cobijan o se escudan con la gracia, ¿verdad? Estamos en la gracia, ¿verdad? Esto está ya bien, pues, demasiado usado que la verdad ha caído en un mal uso, ¿sí? Necesitamos orar, hermanos, que la iglesia entienda el amor de Cristo. Es profundo, ¿verdad? Cantamos. Esta comprensión del amor nos va a llevar a manifestarlo tanto a Dios, ¿verdad? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. La palabra dice, le amamos porque Él nos amó primero, ¿sí? Entonces le vamos a amar más y vamos a amar más a nuestros semejantes. Y esto es el gran mandamiento que enseñó Jesús, que amemos a Dios sobre todas las cosas y que amemos a nuestros semejantes. Y Él dice ahí un nuevo mandamiento que está pues ligado a todo esto, Juan 13, 34 al 35. Juan 13, 34 al 35 dice así, escuche, un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué dice? Que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. Por eso necesitamos entender el amor de Cristo. Que también os améis unos a otros. Y dice, y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos de los otros, ¿sí? Entonces, por eso es necesario conocer el amor de Cristo, para que amemos a los demás, nos amemos entre nosotros y otros van a conocer, ¿sí? Que somos seguidores de Cristo. Cuando ven algo en usted, ven ese fruto de amor. Cuando aquí habla de esto de anchura, longitud, profundidad, altura, es un lenguaje espacial, ¿sí? Esto exalta el amor de Cristo por su pueblo, que es un amor, escuche, inclusivo, inagotable y abnegado, ¿sí? Esto también de inclusivo se ha distorsionado mucho, ¿verdad? Últimamente. Pero el amor de Cristo, hermanos, necesitamos entenderlo. Y yo creo que cada día lo comprendemos y yo creo que no llegaremos a comprenderlo en su completud o en su completo hasta que estemos delante de Él. Hasta ese momento vamos a poder entender, yo creo, un poquito más, ¿sí? Ahorita no entendemos todo esto, ¿sí? Y la última parte, hermanos, ya no me quedó espacio, pero voy a ponerle aquí parte 4. Conocer el amor de Cristo. Vamos a considerar ahí el versículo 19, ¿sí? Le decía, esto todo está ligado, ¿sí? Entonces esto también está asociado con lo anterior, comprender, conocer, pero conocer nos habla de algo que experimentamos, ¿sí? Hermanos, conocer el amor de Cristo trae paz, ¿sí? Que va más allá de todo razonamiento humano. Filipenses 4:7, ¿sí? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Cuando conocemos, vea, porque el texto del versículo 19 aquí dice, de conocer el amor de Cristo. ¿Cómo es el amor de Cristo? Dice, este excede todo conocimiento. Y Él dice, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios.
por sí solos, hermanos, seres humanos, somos incapaces de comprender el tan gran amor de Cristo. Entonces por eso Pablo se siente en la necesidad de orar de manera ferviente, que dice: los hermanos en Éfeso entiendan el amor de Cristo, lo conozcan, ¿verdad? En la parte anterior, lo comprendan, sean capaces, porque esa capacidad de entenderlo también lo da Dios, ¿sí? No es que nos esforcemos por entenderlo, porque entre más nos esforzamos por entenderlo en fuerzas humanas, yo creo que más nos vamos a confundir y vamos a decir: ¿cómo es posible que ame a este o a mí mismo siendo como soy, ¿verdad? Si nos vemos así, ¿sí? Por eso se ocupa la fe, ¿sí? Para aceptar el amor de Cristo, el perdón, ¿sí? Pablo oraba un conocer, la palabra griega que se usa ahí es ginosco, ¿verdad? Un conocimiento amplio del amor de Cristo, uno que dice sobrepasa toda ciencia o todo conocimiento. Charles Hodge decía esto: sin ser fortalecidos por el Espíritu en el hombre interior, hermanos, sin la morada de Cristo en nuestros corazones, sin estar arraigados y cimentados en amor, es imposible que comprendamos este amor. ¿Sí? Por eso, vea, todo está ligado. Para que usted y yo lleguemos a conocer el amor de Cristo, ¿sí? Y seamos llenos de la plenitud de Dios, que es como cierra la petición, necesitamos ser fortalecidos, que Cristo habite en nuestros corazones, que estemos arraigados, cimentados en amor. De otra manera no lo vamos a entender, ¿sí? Por eso, vean, qué buena manera de orar, ¿verdad? Deberíamos orar así, por nuestros hermanos, nuestras hermanas, por nosotros mismos. La versión ampliada dice: y que podáis llegar a conocer prácticamente o vivencialmente a través de la experiencia personal el amor de Cristo. Me gusta como dice, que supera con creces el mero conocimiento sin experiencia, ¿sí? Esto es poderosísimo, hermanos. Pablo oraba así: hermanos, que no solamente lo sepan. Cuando habla de conocer ahí, la palabra que se usó para conocer habla de que algo que experimentaron, ¿sí? Dice ahí, supera con creces, ¿sí? Ese conocimiento que muchos dicen tener, pero que no lo han vivido, ¿sí? ¿De qué nos sirve conocimiento sin experiencia? ¿Sí? Entonces, que nuestro conocimiento sea cargado con vivencia, ¿sí? Que conozcamos a Cristo de verdad, hermanos. Se trata de un conocer práctico, no de letra o de teoría, un amor que se ha experimentado en carne propia y que ahora se vive, se practica también en carne propia. Una comprensión, escuche esto, una comprensión teórica o de letras del amor de Cristo termina en algo que Cristo Jesús reprueba, ¿sí? Si conocemos el amor de Cristo por solo lo que hemos leído, escuchado, es algo que Cristo reprueba. ¿Se acuerda de Apocalipsis 2:4? Tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor, ¿sí? Esta iglesia de Éfeso, por la cual oraban, entendió muy bien muchas cosas, pero perdió su primer amor, ¿sí? Es probable que comprendían o sabían de memoria, ¿verdad?, el amor de Cristo, pero no lo vivieron, no lo expresaron a los demás y habían perdido ese primer amor, ¿sí? Entonces vea por qué es importante comprenderlo, vivirlo, practicarlo. Sí, aquí dice Pablo en su oración: hermanos, es importante que ustedes conozcan el amor de Cristo en su plenitud, dice, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Verdad? Esto indica que para que estén completos, ¿sí? Para que, digamos, no necesiten más, van a estar completos cuando entienden el amor de Cristo, porque cuando entendemos el amor de Cristo, hermanos, nuestra vida va a ser muy distinta, ¿sí? Mire, Pablo termina aquí, me gusta mucho porque dice, qué mejor manera de expresar esta plenitud de Dios, ¿sí? Porque aquí usa o tiene un lenguaje trinitario, ¿verdad?
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primero, mire, Padre. Él ora al Padre que sean fortalecidos los hermanos. El Hijo. Cuando habla del Hijo, cuando habla de Cristo, nos habla de la anchura, de la profundidad, de la altura, del amor de Cristo, ¿sí? Entonces, habla del Hijo, de la grandeza, la magnitud de su amor. Y cuando habla el Espíritu Santo es quien provee ese poder en el hombre interior, ¿sí? Entonces, a través de esta oración está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando, ¿sí? Entonces, vea qué hermoso y qué congruente nuestro Dios. El Espíritu Santo guiando a Pablo para orar así. Pablo oró por poder interior, que es el resultado de que Dios mora en los corazones de los creyentes. Pidió que los creyentes sean fortalecidos, arraigados y llenos por la obra de 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, vean, en su oración, él requirió del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, oremos por una iglesia fortalecida por el Espíritu, arraigada en Cristo y llena de la plenitud de Dios, de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Acuérdense otra vez, una iglesia fortalecida por el poder del Espíritu, arraigada en el amor de Cristo y plena, completa en Dios, nuestro Padre Celestial. ¿Sí? ¿Usted qué dijo? ¿Ya terminamos? Pues no, todavía no, ya mero, ¿sí? No se me desespere, faltan 2 versículos. ¿Ya se durmieron algunos? ¿Siguen ahí? ¿Joel está dormido? Poquito, ¿no? Ya vamos a terminar. Doxología final, número 3. Pablo termina con una doxología. Hermano, nuestras oraciones siempre deben de terminar con con adoración, ¿sí? Entonces Pablo termina también con adoración. ¿Qué es una doxología? Doxología es en el diccionario dice, es una fórmula para expresar alabanza a Dios. Las doxologías usualmente tienen 2 partes, ¿sí? La primera parte es una expresión de alabanza a Dios y la otra también habla de una manifestación de su naturaleza infinita, ¿sí? Entonces, a través de esta forma de adorar, vamos a encontrar primero que alaba a Dios y tiene que hablar de la propiedad o la naturaleza más bien infinita de Dios, ¿sí? Eso dice el diccionario y de acuerdo a las doxologías que vemos en la Biblia, Pablo usaba algunas, en los Salmos encontramos otras, así son, ¿sí? Entonces, si vamos a ver esta doxología que Pablo, o con la cual Pablo termina, adoración a Dios, al final de cuentas, alabanza a Dios. Versículo 20, escuche esto: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquí en este primer versículo, él tiene una expresión de alabanza: aquel que es poderoso, ¿sí? Y tiene una manifestación de su naturaleza infinita al decir mucho más abundante, ¿sí? Acuérdense, nuestro pensamiento, nuestras peticiones son finitas. Dios es mucho más abundante. Entonces aquí están las 2 partes de una doxología. Entonces, hermanos, se trata de algo, como dice aquí el texto, aquel que es poderoso. O sea, solo hay uno, solo Dios lo puede hacer. Dada su naturaleza infinita, Él puede. Pero dada acuérdense, nosotros somos finitos, somos incapaces de comprender los planes de Dios, ¿verdad? De comprender los caminos de Dios, de comprender sus estrategias, sus propósitos. No podemos comprender, ¿verdad? Isaías 55, 8 al 9 nos habla de esto. Vamos a verlo justamente, creo que alcanzamos. Isaías
55, 8 al 9. Isaías 55, 8 al 9. Nosotros no podemos entender, hermano, todo lo completo que Dios tiene planeado. Entonces, dice ahí, porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, que la tierra, dice, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sí? Entonces, dice ahí, como están de retirados el cielo y la tierra, pues hermanos, está lejos, ¿verdad, Gaby? Yo creo que Gaby nos puede decir qué distancias, pero pues ni para qué contarle, hermanos. Así de grande es la magnitud de los pensamientos, de los caminos, de los planes de Dios. Entonces, por eso tenemos que conocer el amor de Cristo, porque arraigados en él, cimentados en él, vamos a poder ir comprendiendo, ¿sí?, lo que Dios quiere, lo que Dios está planeando. No vamos a entenderlo todo, no, porque no somos Dios, pero Él nos va a revelar conforme vivamos más con Él. Este autor, Curtis, dice, cualquiera que sea vuestra petición, nunca, hermanos, escuche esto, nunca podremos exceder la capacidad de Dios para responder. Por más cosa o cosa más grande que pidas, Dios tiene algo más grande, ¿sí? Es capaz de hacerlo, dice aquí el texto, sobreabundantemente. ¿Sí? Entonces, ese es el Dios al cual servimos y al Dios, hermanos, que tú y yo decimos confiar. Entonces, hoy oremos, ¿verdad? Vamos a orar ahorita, que comprendamos ese amor. Cuando entendemos esto, hermanos, cambia mucho nuestra perspectiva. Sí, ayer estábamos hablando de vivir por fe y una de las cosas que es vivir por fe es vivir con esa expectativa. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Sí? En lugar de asustarnos, preocuparnos por lo difícil o lo adverso de la situación, decimos, gloria a Dios, entre más rudo se pone esto es porque Dios se va a glorificar mejor y mayor. ¿Sí? Yo he aprendido mucho en estos últimos años de esto y sigo aprendiendo, y yo digo, aprendamos juntos, hermanos, le decía a los hermanos de ayer, aprendamos juntos a vivir por fe, ¿sí? Vivir por fe no se habla de solamente aprenderme promesas y declararlas, no, hay más, ¿sí? El curso discipulado lo explica, entonces puede ver los que ya lo tomaron, o lo van a tomar, o lo están tomando, ¿sí? Entonces, nos lleva a algo más allá, hermanos, de vivir con esa hambre, sed de más de Dios, de conocer, de estar en expectativa. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Sí? La segunda parte de esta doxología también expresa las dos partes de la doxología. 21, versículo último, dice, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. La expresión de alabanza, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús. Es una expresión de alabanza, a Dios sea la gloria, hay un canto, ¿verdad? Y la manifestación de su infinito o de su naturaleza infinita, dice ahí, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos, amén. ¿Sí? Dios ha existido desde el principio y existirá por la eternidad, hermanos. Nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria. Efesios lo dice, Efesios 1. Y esto pues se debe hacer de manera ininterrumpida, de manera eterna. Fuimos creados, acuérdese, para la gloria de Dios y para manifestar su gloria. Por eso necesitamos conocerle, por eso necesitamos ser fortalecidos, por eso necesitamos estar arraigados, comprender el amor de Cristo, para que reflejemos la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces oremos una iglesia, hermanos, así, que vive para la gloria de Dios y para manifestar la gloria de Dios. ¿Sí? Que todo lo que hace glorifica a Dios y que cuando la gente nos ve, vea la gloria de Dios en usted, en mí. ¿Sí? Que vean diferencia, hermanos. Yo quiero terminar con la conclusión aquí. Oramos al Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y también nuestro Padre. Es un resumen, ¿sí? Lo hacemos con actitud de confianza porque es nuestro Padre, pero también con reverencia, de rodillas, con una súplica, como a un Señor, nuestro Señor de hecho. Nuestra oración a nuestro Señor es, hermanos, que seamos fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. ¿Y de dónde va a venir eso? De las riquezas de su gloria, que es un recurso inagotable. Oramos que Cristo habite por la fe en nuestros corazones,
Para que dice, estemos arraigados, cimentados en amor. Y último, bueno, casi último, para que plenamente seamos capaces de comprender estas dimensiones, la anchura, la longitud, la profundidad, ¿verdad? No se pasa ninguna, la altura del amor de Cristo. Y que esto nos va a llevar a vivir el amor de Cristo, que dice ahí la palabra excede todo conocimiento. ¿Sí? Todo conocimiento teórico se acaba porque lo vivimos. Y al final, pues, cuando todo esto sucede, estaremos llenos de la plenitud de Dios. Nuestra oración, hermanos, acuérdense, es por una completud del Padre en Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Sus bendiciones de usted se las envía el Padre, porque está en Cristo y por el poder del Espíritu. Sí, ahí están los tres. Gloria a Cristo por este misterio revelado, ¿verdad? Vamos a empezar a ver en capítulo 4, 5 y 6 de cosas que tenemos que hacer como cristianos. ¿Cómo debemos vivir, hermanos? ¿Qué le parece si oramos esta tarde? Que Dios nos ayude para eso que viene, agarrarlo bien, entenderlo bien. ¿Sí? Esta semana yo le invito, ore usando este patrón y dígale al Señor, Señor, fortalécenos. Que habite Cristo en mí. Que cada vez haya más fruto de Cristo en mí. ¿Sí? Hacia afuera, que comprenda yo el amor de Cristo para que lo viva yo y lo comparta a otros. ¿Sí? Oramos. Padre, gracias. Gracias una vez más por esta preciosa y especial palabra tuya. Es tu palabra y por eso estamos agradecidos, porque dentro de lo que hemos estado estudiando aprendimos que este misterio oculto por mucho tiempo fue revelado. Y a nosotros hoy, 2023, nos toca vivir la revelación de este misterio. Gloria a Jesucristo. Porque, Señor, este misterio hablaba de salvación, de vida, reconciliación a los judíos, pero también a nosotros los gentiles. Gracias por esta bendición, Señor, que hoy nos otorgas. Señor, te alabamos por esto. Hoy venimos delante de tu presencia pidiendo, Señor, unos por los otros. Señor, que seamos como iglesia fortalecidos con ese poder que levantó a Cristo de los muertos, el poder de tu Espíritu, que nuestro hombre interior sea fortalecido y que haya efecto aún en nuestro hombre exterior. Oramos, Dios, también que Cristo Jesús por la fe habite en cada uno de nosotros, para que cimentados, arraigados en amor, seamos capaces o seamos plenamente capaces de comprender esta dimensión tan preciosa e incomparable del amor de Cristo. Porque cuando así lo conocemos, estaremos viviendo tu propósito, viviendo esa vida plena que tú ofreces, Jesucristo, que viniste a dar. Y lo más hermoso, que también podremos manifestarlo a otros. Señor, ayúdanos, Dios, que esto sea una realidad en nuestras vidas. Que te conozcamos más, más y más, Señor. Hoy hacemos un compromiso también de buscarte, para conocerte más y darte más gloria. Y tu gloria se verá a través de nuestras vidas. Invitamos también a aquel que necesita reconciliarse. Tu oración de rodillas, Dios la escucha. Si tú vienes hoy arrepentido, pidiendo perdón a Dios y pidiendo a Cristo que sea tu Señor y Salvador. Hoy oramos, Dios, por esta vida, que se reconcilia contigo, que viene por primera vez, sea tocada con el poder de tu Espíritu, que fortalece y da vida a aquel que estaba muerto. Gracias, Dios, por esta palabra hoy. Te bendecimos, a ti la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Hoy pido por mis hermanos, guárdales en su regreso a casa, líbrales de percances, Señor, y que podamos mañana estar aquí para la caminata de oración el domingo. Gracias porque tu gloria será vista en este lugar.
Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos mañana, pasado y pasado. ¿Verdad? Dios les guarde.